Imagina un territorio inmenso, salvaje y desconocido para la mayor parte del mundo, un lugar habitado durante miles de años por cientos de pueblos indígenas con sus propias lenguas, culturas y formas de vida, mucho antes de que cualquier bandera europea ondeara en sus costas. Imagina cómo ese territorio, a lo largo de unos pocos siglos, se transformaría en la nación más poderosa, influyente y observada de la historia moderna, una nación cuya bandera, cuyo idioma, cuya cultura y cuyas decisiones afectan hoy la vida de miles de millones de personas en todo el planeta. Pero la gran pregunta es, ¿cómo un puñado de colonias pequeñas, dependientes y divididas, ubicadas en el borde de un continente desconocido, lograron convertirse en la superpotencia que conocemos hoy? ¿Y qué precio pagó esa nación y los pueblos que ya vivían en esas tierras, en ese largo camino hacia el poder global? Esta es la historia de los Estados Unidos. Mucho antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como Estados Unidos estaba habitado por una extraordinaria diversidad de pueblos indígenas, desde las grandes confederaciones del noreste hasta las civilizaciones agrícolas del suroeste, desde los pueblos cazadores de las llanuras hasta las complejas sociedades del Pacífico. Estos pueblos tenían sus propios sistemas políticos, sus tradiciones espirituales, sus rutas comerciales y, en muchos casos, ciudades y estructuras sociales sofisticadas que habían existido durante miles de años. Cuando los primeros exploradores europeos comenzaron a llegar a finales del siglo XV y durante el siglo XVI, encontraron un continente que, lejos de estar vacío, ya estaba lleno de vida, historia y civilización. Sin embargo, la llegada europea trajo consigo no solo nuevas tecnologías y formas de organización, sino también enfermedades devastadoras para las cuales los pueblos indígenas no tenían defensas, así como conflictos territoriales que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en el continente. A lo largo del siglo XVII, varias potencias europeas, entre ellas España, Francia, Países Bajos e Inglaterra, comenzaron a establecer asentamientos permanentes a lo largo de la costa atlántica de América del Norte. Entre estos asentamientos, los ingleses fundarían las colonias que, con el tiempo, se convertirían en el núcleo original de los Estados Unidos. Jamestown, en Virginia, fue uno de los primeros asentamientos permanentes ingleses, fundado con la esperanza de encontrar riquezas, pero que sobrevivió gracias al cultivo del tabaco. Más al norte, un grupo de colonos religiosos, conocidos como los peregrinos, fundaron Plymouth, buscando libertad para practicar su fe lejos de la persecución en Europa. Con el tiempo, estas colonias iniciales se multiplicaron, extendiéndose a lo largo de la costa este, cada una con su propio carácter, su propia economía y su propia relación con la corona británica. Durante el siglo XVIII, las 13 colonias británicas en América del Norte crecieron rápidamente en población, comercio y autosuficiencia. Aunque seguían siendo formalmente parte del Imperio Británico, muchas de ellas desarrollaron sistemas de gobierno local, asambleas y una identidad propia que, poco a poco, comenzó a diferenciarse de la metrópoli. Las tensiones entre las colonias y la corona británica fueron creciendo de manera constante, especialmente después de que Gran Bretaña, tras una costosa guerra contra Francia por el control de territorios en América del Norte, decidiera imponer una serie de impuestos y regulaciones sobre las colonias para financiar sus deudas. Los colonos, que no tenían representación directa en el Parlamento británico, comenzaron a sentir que estas medidas eran profundamente injustas. Surgió entonces un movimiento de resistencia que, con el tiempo, se transformaría en algo mucho más grande que simples protestas por impuestos. Eventos de desafío directo a la autoridad británica, junto con una creciente movilización política y militar, llevaron finalmente a un punto de ruptura. En 1776, representantes de las 13 colonias se reunieron y firmaron un documento que cambiaría el curso de la historia. La Declaración de Independencia, en la cual proclamaban formalmente su separación de Gran Bretaña y su nacimiento como una nueva nación independiente, basada en principios revolucionarios para su época, como la idea de que todos los hombres son creados iguales y que los gobiernos derivan su legitimidad del consentimiento de los gobernados. Sin embargo, declarar la independencia era solo el primer paso.
Lo que siguió fue una larga y costosa guerra contra una de las potencias militares más fuertes del mundo, una guerra que se prolongó durante años, con victorias y derrotas, sufrimiento extremo para las tropas y la población civil, y momentos en los que el resultado parecía completamente incierto. Finalmente, con el apoyo crucial de potencias extranjeras que vieron en esta guerra una oportunidad para debilitar a su rival británico, las fuerzas coloniales lograron una victoria decisiva que obligó a Gran Bretaña a reconocer la independencia de los Estados Unidos de América. La victoria, sin embargo, no resolvió de inmediato la pregunta más importante: ¿qué tipo de nación serían estos nuevos Estados Unidos? Durante los años posteriores a la guerra, los líderes de la nueva nación enfrentaron enormes desafíos para crear un sistema de gobierno que pudiera unir a 13 estados con intereses, economías y culturas muy diferentes entre sí. El primer intento de gobierno nacional resultó demasiado débil para mantener la unidad y resolver los problemas económicos y políticos que enfrentaba la joven nación. Esto llevó a la creación de un nuevo marco de gobierno, plasmado en la Constitución de los Estados Unidos, un documento que estableció un sistema federal, con un gobierno central más fuerte pero limitado por un sistema de controles y equilibrios entre distintos poderes, así como por una declaración de derechos que garantizaba libertades fundamentales a los ciudadanos. Este sistema, con sus ajustes y enmiendas a lo largo del tiempo, se convertiría en el marco político más duradero de la historia moderna, sirviendo de modelo, en mayor o menor medida, para muchas otras naciones en el mundo. Sin embargo, desde sus inicios, esta nueva nación cargaba con una profunda contradicción: mientras proclamaba ideales de libertad e igualdad, millones de personas permanecían esclavizadas, especialmente en los estados del sur, donde la economía dependía en gran medida del trabajo forzado de personas africanas y sus descendientes. Esta contradicción, lejos de resolverse, se convertiría en una de las fuerzas más poderosas y dolorosas que darían forma al futuro del país. Durante las primeras décadas del siglo XIX, los Estados Unidos experimentaron una expansión territorial extraordinaria. A través de compras, tratados, guerras y, en muchos casos, el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas que habían habitado esas tierras durante generaciones, el territorio del país se multiplicó varias veces, extendiéndose desde la costa atlántica hasta el Océano Pacífico. Esta expansión, conocida por muchos como el Destino Manifiesto, fue impulsada por la creencia, ampliamente compartida en ese momento, de que la nación estaba destinada a extenderse por todo el continente. Sin embargo, este proceso tuvo un costo humano enorme. Numerosas naciones indígenas fueron obligadas a abandonar sus tierras ancestrales, a menudo mediante tratados impuestos bajo coerción o directamente mediante la fuerza militar, en episodios que provocaron un sufrimiento inmenso y la pérdida de vidas, tierras y formas de vida tradicionales. Al mismo tiempo, la expansión territorial intensificó las tensiones internas del país, especialmente en torno a la cuestión de la esclavitud. A medida que se incorporaban nuevos territorios y estados a la Unión, surgía la pregunta urgente de si la esclavitud se permitiría o no en esos nuevos territorios. Esta pregunta, que durante décadas se había intentado resolver mediante compromisos y acuerdos políticos, finalmente llegó a un punto en el que ya no era posible posponerla más. Las diferencias entre los estados del norte, donde la esclavitud había sido abolida y las economías se basaban cada vez más en la industria, y los estados del sur, donde la esclavitud era el fundamento de la economía agrícola, se volvieron irreconciliables. A mediados del siglo XIX, estas tensiones explotaron en el conflicto más sangriento de toda la historia de los Estados Unidos, la Guerra Civil. Varios estados del sur decidieron separarse de la Unión y formar su propia confederación, decididos a preservar la esclavitud y su forma de vida, mientras el gobierno federal, decidido a mantener la unidad del país, se negó a reconocer esta separación. Lo que siguió fue una guerra devastadora que duró varios años, enfrentando a hermanos contra hermanos, dividiendo familias y comunidades enteras, y causando la muerte de cientos de miles de personas, una cifra que, proporcionalmente, sigue siendo la más alta en la historia militar del país. La guerra finalmente terminó con la victoria de la Unión, la preservación del país como una sola nación y, crucialmente, la abolición legal de la esclavitud en todo el territorio. Sin embargo, el fin de la guerra no significó el fin de la lucha por la igualdad.
El periodo posterior a la guerra, conocido como la Reconstrucción, intentó integrar a millones de personas anteriormente esclavizadas a la vida plena de la nación, otorgándoles derechos civiles y políticos. Pero esta reconstrucción enfrentó una resistencia feroz y en las décadas siguientes, en muchos estados, especialmente en el sur, se establecieron sistemas legales que mantenían una segregación racial profunda, negando en la práctica muchos de los derechos que habían sido garantizados en papel. Esta sería una herida que la nación llevaría durante mucho más de un siglo. A mediados del siglo XIX, estas tensiones explotaron en el conflicto más sangriento de toda la historia de los Estados Unidos, la Guerra Civil. Varios estados del sur decidieron separarse de la Unión y formar su propia confederación, decididos a preservar la esclavitud y su forma de vida, mientras el gobierno federal, decidido a mantener la unidad del país, se negó a reconocer esta separación. Lo que siguió fue una guerra devastadora que duró varios años, enfrentando a hermanos contra hermanos, dividiendo familias y comunidades enteras y causando la muerte de cientos de miles de personas, una cifra que, proporcionalmente, sigue siendo la más alta en la historia militar del país. La guerra finalmente terminó con la victoria de la Unión, la preservación del país como una sola nación y, crucialmente, la abolición legal de la esclavitud en todo el territorio. Sin embargo, el fin de la guerra no significó el fin de la lucha por la igualdad. El periodo posterior a la guerra, conocido como la Reconstrucción, intentó integrar a millones de personas anteriormente esclavizadas a la vida plena de la nación, otorgándoles derechos civiles y políticos. Pero esta reconstrucción enfrentó una resistencia feroz y en las décadas siguientes, en muchos estados, especialmente en el sur, se establecieron sistemas legales que mantenían una segregación racial profunda, negando en la práctica muchos de los derechos que habían sido garantizados en papel. Esta sería una herida que la nación llevaría durante mucho más de un siglo. A pesar de estas profundas divisiones internas, los Estados Unidos entraron en un periodo de crecimiento económico e industrial sin precedentes durante las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX. La construcción de ferrocarriles que conectaban todo el país de costa a costa, el descubrimiento y explotación de enormes recursos naturales, la llegada masiva de inmigrantes de Europa y otras partes del mundo en busca de nuevas oportunidades, y el surgimiento de industrias gigantescas en sectores como el acero, el petróleo y las finanzas, transformaron al país en una potencia económica mundial. Ciudades crecieron a un ritmo asombroso, convirtiéndose en centros de innovación, comercio y cultura. Sin embargo, este crecimiento también trajo consigo enormes desigualdades, condiciones de trabajo extremadamente duras para millones de trabajadores, y la concentración de riqueza y poder en manos de un número reducido de personas y empresas. A principios del siglo XX, los Estados Unidos comenzaron también a involucrarse cada vez más en asuntos internacionales, expandiendo su influencia más allá de sus propias fronteras continentales, adquiriendo territorios en el Pacífico y el Caribe, y comenzando a jugar un papel cada vez más activo en los asuntos globales, un papel que se intensificaría dramáticamente con los grandes conflictos que se avecinaban. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en Europa, los Estados Unidos inicialmente se mantuvieron al margen, pero finalmente entraron en el conflicto, contribuyendo de manera decisiva a la victoria de las fuerzas aliadas. Este conflicto marcó el inicio de un nuevo papel para el país en el escenario mundial, aunque después de la guerra, gran parte de la población y los líderes políticos preferían concentrarse en los asuntos internos y evitar involucrarse demasiado en los problemas de Europa. Las décadas de los años 20 trajeron consigo un periodo de prosperidad económica, innovación cultural y cambios sociales profundos, pero esta prosperidad terminó abruptamente con el colapso financiero que dio inicio a la Gran Depresión, una crisis económica devastadora que dejó a millones de personas sin trabajo, sin hogar y sin esperanza, y que transformó profundamente la relación entre el gobierno y la economía del país, llevando a la creación de programas sociales y regulaciones que cambiarían permanentemente el papel del Estado en la vida de los ciudadanos. La Segunda Guerra Mundial transformaría a los Estados Unidos de una manera aún más profunda. Aunque inicialmente el país intentó mantenerse neutral, un ataque devastador contra una base naval en el Pacífico llevó a su entrada directa en el conflicto, tanto en el frente europeo como en el frente del Pacífico.
La movilización industrial y militar fue masiva, transformando la economía del país y llevando a millones de hombres y mujeres a participar, de una forma u otra, en el esfuerzo bélico. La guerra terminó con la victoria de los aliados, pero también marcó el inicio de una nueva era, una era definida por el uso, por primera y única vez en la historia, de armas nucleares en un conflicto bélico, un evento que cambiaría para siempre la naturaleza de la guerra y la política internacional. Al finalizar la guerra, los Estados Unidos emergieron como una de las dos superpotencias del mundo, junto con la Unión Soviética, dando inicio a un largo periodo de tensión, competencia y rivalidad ideológica conocido como la Guerra Fría. Durante las décadas siguientes, esta rivalidad definiría gran parte de la política exterior estadounidense, llevando al país a involucrarse en conflictos en distintas partes del mundo, a desarrollar una carrera armamentista sin precedentes y a competir también en el ámbito tecnológico y espacial, una competencia que culminaría con el histórico logro de enviar seres humanos a la Luna. Mientras esto ocurría en el escenario internacional, dentro del país se desarrollaba una de las transformaciones sociales más importantes de su historia, el movimiento por los derechos civiles. Décadas de segregación legal y discriminación racial, especialmente contra la población afroamericana, llevaron a un movimiento masivo de resistencia pacífica, protestas, marchas y desafíos legales que buscaban poner fin a la segregación y garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, sin importar su raza. Este movimiento, liderado por figuras que se convertirían en símbolos históricos de la lucha por la justicia, enfrentó una resistencia violenta en muchas partes del país, pero finalmente logró cambios legales fundamentales, prohibiendo la segregación y la discriminación racial en la ley, aunque las desigualdades sociales y económicas derivadas de siglos de discriminación seguirían siendo un desafío durante mucho tiempo después. Al finalizar la guerra, los Estados Unidos emergieron como una de las dos superpotencias del mundo, junto con la Unión Soviética, dando inicio a un largo periodo de tensión, competencia y rivalidad ideológica conocido como la Guerra Fría. Durante las décadas siguientes, esta rivalidad definiría gran parte de la política exterior estadounidense, llevando al país a involucrarse en conflictos en distintas partes del mundo, a desarrollar una carrera armamentista sin precedentes y a competir también en el ámbito tecnológico y espacial, una competencia que culminaría con el histórico logro de enviar seres humanos a la Luna. Mientras esto ocurría en el escenario internacional, dentro del país se desarrollaba una de las transformaciones sociales más importantes de su historia, el movimiento por los derechos civiles. Décadas de segregación legal y discriminación racial, especialmente contra la población afroamericana, llevaron a un movimiento masivo de resistencia pacífica, protestas, marchas y desafíos legales que buscaban poner fin a la segregación y garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, sin importar su raza. Este movimiento, liderado por figuras que se convertirían en símbolos históricos de la lucha por la justicia, enfrentó una resistencia violenta en muchas partes del país, pero finalmente logró cambios legales fundamentales, prohibiendo la segregación y la discriminación racial en la ley, aunque las desigualdades sociales y económicas derivadas de siglos de discriminación seguirían siendo un desafío durante mucho tiempo después. Durante las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI, los Estados Unidos consolidaron su posición como la principal potencia económica, militar, cultural y tecnológica del mundo. El fin de la Guerra Fría, marcado por el colapso de su principal rival ideológico, dejó al país como la única superpotencia global durante un tiempo, una posición que trajo consigo nuevas responsabilidades y nuevos desafíos. La economía del país se transformó profundamente con la revolución tecnológica, especialmente con el auge de la informática, Internet y, más recientemente, la inteligencia artificial, sectores en los que empresas estadounidenses se convirtieron en líderes mundiales indiscutibles. La cultura estadounidense, a través del cine, la música, la televisión y, más tarde, las plataformas digitales, se extendió por todo el planeta, influyendo en la forma de vestir, de hablar, de entretenerse y de pensar de personas en prácticamente todos los países del mundo. Sin embargo, el inicio del nuevo siglo también trajo consigo nuevos desafíos, incluyendo ataques terroristas devastadores que llevarían al país a involucrarse en conflictos militares prolongados en distintas regiones del mundo,
así como crisis económicas que pondrían a prueba la resiliencia de su sistema financiero y de millones de familias. Hoy, los Estados Unidos siguen siendo una nación de contrastes extraordinarios, una potencia económica y tecnológica sin igual, hogar de algunas de las empresas, universidades e instituciones más influyentes del mundo, pero también una sociedad que continúa enfrentando profundas divisiones internas, debates intensos sobre su identidad, sus valores y su futuro. Es un país construido por inmigrantes de prácticamente todos los rincones del planeta, una mezcla de culturas, idiomas y tradiciones que, combinadas, han creado algo único en la historia humana. La historia de los Estados Unidos es, en muchos sentidos, la historia de una idea, la idea de que un grupo de personas, provenientes de lugares distintos, con historias distintas, pueden unirse bajo principios compartidos de libertad y oportunidad, aunque el camino para hacer realidad esos principios para todos sus ciudadanos haya sido, y siga siendo, largo, complejo y, en muchos casos, doloroso. Desde sus humildes orígenes como un grupo de colonias en el borde de un continente desconocido, hasta convertirse en la nación más poderosa e influyente del mundo moderno. La historia de los Estados Unidos sigue escribiéndose, día tras día, y su impacto, para bien o para mal, sigue moldeando el rumbo del mundo entero. Si te ha gustado esta increíble historia sobre la evolución de Estados Unidos, dale like y comparte este video. No olvides suscribirte al canal para no perderte más documentales históricos. ¿Y tú, crees que Estados Unidos seguirá siendo la mayor superpotencia en el futuro? Déjanos tu opinión en los comentarios.